En cuanto a la logística hecha a la medida, aquí en la punta de la estrella tenemos el único punto de contacto. Yo no sabía en su día que iba a la guerra de Golfo. Me llamó el general Schwarzkopf y me dijo, bueno, haz un plan. Yo no estaba entonces en su personal, ni siquiera sabía que se había invadido Kuwait. Estaba en el proceso de mudarme por 26ª vez. Y mi esposa querría que le ayudase. Decía, mira, no, me tengo que ir a... Y bueno, simplemente pensaba que me quería escaquear. Pero bueno, sí que fui, escribí un plan y luego dijo el general Schwarzkopf, bueno, vete a Arabia Saudí y ponlo en funcionamiento. El presidente me dijo que tendría 2 o 3 semanas. El día que llegué tenía 1 hora y 5.000 tropas que estaban llegando. Pero bueno, la razón por la cual la logística tuvo tanto éxito en la guerra del Golfo, todo el mundo se quejaba que si hemos hecho esto, que si hemos hecho el otro. Bueno, nadie se ha quejado nunca de la logística de la guerra del Golfo. Se hizo también la logística porque había un único punto de contacto. En la Segunda Guerra Mundial, nuestras fuerzas se quedaron sin combustible, pero así nosotros teníamos combustible en nuestras bases. En todas las guerras de la historia que se ha perdido por falta de apoyo logístico. El general Schwarzkopf me dijo, bueno, ¿y qué podemos hacer para asegurarnos que no cometamos los errores de Vietnam y asegurarnos que no perdamos esta guerra por falta de logística? Y la respuesta fue tener una única persona al cargo de los barcos, los aviones, los camiones, los alimentos, el combustible y llevar todo al campo de batalla. Un único punto de contacto es un concepto que comentaré en profundidad y luego hablaré de que tiene que ser al máximo nivel. Si la persona de logística en tu empresa se entierra de una forma u otra, o sea, si no tiene el visto bueno el presidente y si está enterrado bajo miles de operaciones, no vamos a tener éxito. Vamos a hablar primero ahora del único punto de contacto. Cuando yo llegué a Sears, escribí un libro para la Escuela de Negocios de Harvard sobre logística en la guerra del Golfo y la CEO, o sea, el presidente de Sears, lo leyó y dijo, bueno, ¿te gustaría venir a Sears a trabajar y montar la misma operación que hiciste? Cuando llegué a Sears, todas las funciones logísticas estaban bajo 5 individuos diferentes. El jefe financiero controlaba todo el transporte. No sabía nada de transporte realmente. El departamento de compras que compraba los vestidos controlaba la distribución y nunca había visitado un centro de distribución y no tenía ni idea de cómo coordinar esto para hacer que se trasladasen los productos. Así que yo el primer año llegué ahí y pudimos ahorrar más de $200 millones con la misma gente, excepto que todos estaban bajo las órdenes de un único individuo. Cada organización tiene la tendencia a tener más de una persona a cargo de algo, y eso es lo peor que puede pasar. Cuando tú trabajas y hay 2 personas que se piensan que están a cargo, terminamos gastando mucho tiempo. Un único punto de contacto es absolutamente esencial en la logística. No hay nada que lo pueda reemplazar. Cuando yo era general nunca tenía que hacer estas cosas, siempre tenía alguien que apretase los botones para mí, ahora tengo que hacerlo yo solito. Bueno, vamos a hablar sobre las estrategias. Yo os lo voy a leer, en caso, bueno, seguro que la mayoría de ustedes pueden leer inglés, pero bueno, la estrategia es la integración bueno, el párrafo de arriba justo ha salido sacado del diccionario, pero mi definición es la que está en medio. Una buena estrategia, bien llevada a cabo, es mejor que el plan más sofisticado y más brillante. En la guerra del Golfo, mi momento de más orgullo fue durante la guerra en sí, cuando empezó el ataque de tierra. Yo, durante 48 horas no di ni una orden. Todo el mundo que estaba en la logística sabía exactamente qué hacer y qué hacer si algo iba mal. Una estrategia simple, bien llevada a cabo, que todo el mundo en la cadena de mando pudiese entender, era mucho mejor que cualquier medio más sofisticado cuando no se tienen los bienes o los recursos para hacerlo. Un plan simple es la clave.